Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, ya a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, ya a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. En la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, ya a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, ya a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Número 5, oh bondad tan infinita. Un canto más antes de participar de la cena del Señor, para los hermanos que los van a ministrar, se vayan preparando enfrente. Número 5, oh bondad tan infinita. Si estamos listos, cantemos. Oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina
hermanos, en esta tarde. Es un verdadero privilegio, hermanos, nuevamente vernos como iglesia en este primer día de la semana, con el propósito, hermanos, de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy por la mañana, hermanos, iniciamos una clase, la cual la basamos en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, verso 3 y verso 4, ahí estuvimos, hermanos, basando nuestra clase en esta mañana. Y hablamos, hermanos, el punto solamente número 1 de esta clase: cómo Dios, hermanos, planeó en la eternidad la iglesia y cómo la vino a establecer por medio de su Hijo Jesucristo en este mundo. Y mirábamos, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo quiere que la iglesia sepa verdaderamente, hermanos, cuál es su condición espiritual al ser ellos parte ahora del reino espiritual de Dios. Dice Efesios capítulo 1, hermanos, verso 3 y verso 4: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mirábamos, hermanos, que el apóstol Pablo pone o muestra a Dios como la fuente principal donde fluyen todas las bendiciones espirituales, y es Jesucristo, hermanos, el medio por el cual Dios derrama toda su bendición espiritual a la iglesia. Es por medio de su Hijo Jesucristo. El verso 3 lo declara muy bien. Y miramos, hermanos, como punto número 1, que la iglesia en el plan de Dios era que viniera a ser el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, y Cristo iba a venir a ser cabeza de la iglesia. Así lo enseña el capítulo 1, verso 22 y verso 23. Entonces, hermanos, nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo, porque somos miembros todos, los unos de los otros, venimos a formar, hermanos, parte de un cuerpo espiritual. La iglesia, hermanos, es espiritual, y esto lo hablamos un poco en la mañana. Y Jesucristo, hermanos, es la única autoridad o la autoridad máxima a la cual la iglesia se somete. Ni siquiera, hermanos, como ancianos, decíamos, tenemos esta autoridad. Y cuando Pablo escribe allá en Hechos, y habla con los ancianos, allá en Hechos 20 y verso 28, les dice que debemos de tener cuidado con la iglesia, que debemos de cuidar de la grey de Dios, porque el Espíritu Santo, dice, os ha puesto por obispos para apacentar y cuidar la grey de Dios. Y si usted lee el verso 17, se dará cuenta que Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso. La iglesia ahí en Éfeso, hermanos, contaba con ancianos. Entonces, hermanos, el tener cuidado con la iglesia es todo lo contrario a ponerse como cabeza de la iglesia, sino es tener cuidado de ella, valorarla, apreciarla, respetarla, y sobre todo respetar los principios bíblicos y la autoridad de Cristo. Él es la cabeza, hermanos, y en ella, ante ella, todos nos sujetamos. También dijimos, hermanos, que qué significaba que Cristo fuera la cabeza de la iglesia. Y lo que eso significa, hermanos, es que nosotros estamos sujetos, hermanos, a obedecer todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, lo cual muchos cristianos, hermanos, no los están obedeciendo. Fueron bautizados, fueron sepultados en las aguas del bautismo, nacieron de nuevo para andar en vida nueva, pero no están obedeciendo los mandamientos de Cristo. Y mirábamos Lucas capítulo 6 y verso 46, como Cristo hace una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Y es una pregunta sumamente importante, lo cual Mateo también 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo permanezcamos fieles a la vida a la cual Jesucristo nos ha dado, en la cual, hermanos, hemos nacido de nuevo, y en la cual, hermanos, estamos hasta el día de hoy. Valoremos más, hermanos, el sacrificio que Jesucristo hizo por todos y cada uno de nosotros. Y como tercer punto, hermanos, también mirábamos
o asunto más bien, que significa también que tenemos la grande responsabilidad de ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, da la gran comisión a sus discípulos, y en Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 3 y verso 10, dice que es por medio de la iglesia que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer. Entonces tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos entender esto, hermanos, con mucha claridad y poner énfasis en ello. El punto número 2, hermanos, de esta clase, el cual nos va a estar ocupando en esta tarde, es que la iglesia, hermanos, en el plan de Dios, no solamente vendría a ser el cuerpo de Cristo, sino que también, hermanos, vendría a ser compuesta de gente que verdaderamente resucitó. Y esto, hermanos, dijimos que lo íbamos a mirar hoy en la tarde. Vaya conmigo ahí a la carta de los Efesios, pero ahora en el capítulo 2, versículos del 1 al versículo 10. Quien gusta, hermanos, de la lectura. De reunir todas las cosas en Cristo. Desde el 1, hermano. ¿Perdón? Desde el verso 1 del capítulo 2 al verso 10. De carta a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, hermano. Comienza diciendo el verso 1, hermanos, y Él os dio vida a vosotros. Cuando dice y Él, ¿a quién se refiere? A Dios. A Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En la mañana veníamos para los servicios, ¿verdad? Y le decía yo a mis hijos en el carro, antes de ser bautizados, antes de que ustedes tomaran la decisión de ser bautizados, ¿se sentían muertos? Y dijeron que no. Dijo, no. Bueno, delante de Dios estaban muertos. Y esta es la condición espiritual, hermanos, del hombre. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Y aunque se sienta él lleno de vida, se sienta joven y se sienta que tiene muchos años más por vivir, delante de Dios no tiene vida. Está muerto en sus delitos y pecados. Y esto es verdaderamente, hermanos, lo que hace el pecado. Causa muerte, y es una muerte espiritual, la cual necesitan remediar, la cual necesitan corregir y arreglar lo más pronto posible. La iglesia, hermanos, se encontraba en esta condición, y Pablo, cuando escribe esta carta, les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hablando en los momentos actuales, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros, y ahí se incluye él, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Y esto, hermanos, debe quedar bien claro. Esto debe quedar bien claro, hermanos, en la mente de cada cristiano, que estábamos muertos espiritualmente hablando y nos da vida juntamente con Cristo por su gran amor que tuvo para con nosotros. Este es el plan de Dios. Esto lo planeó en la eternidad, que el hombre, una vez que cayera en pecado, habría de ser redimido por medio de la sangre de Cristo y vendría a componerse la iglesia. La iglesia, hermanos, se compone de gente resucitada. Él nos dio vida juntamente con Cristo. No podía haber iglesia, hermanos, de gente normal, sin haber muerto primero el pecado, para que nazca, para que sea resucitado, para que venga a tener vida en Cristo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo espiritual y vivo. La iglesia está viva, hermanos, espiritualmente hablando. Y lamentablemente hay iglesias que han muerto espiritualmente. Se han desviado de la verdad, se han desviado de la doctrina, se han ido tras doctrinas falsas y han muerto espiritualmente. Nosotros, hermanos, hasta el día de hoy, y gracias a Dios por su misericordia y por su gran amor y por la fidelidad que hemos tenido, nos hemos mantenido con vida. Nos hemos mantenido, hermanos, y yo deseo que así nos mantengamos hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Un niño, cuando nace, no hay pecado en él. Fíjense bien. Este niño, hermanos, no tiene conocimiento ni del bien ni del mal, no sabe en dónde está, no sabe nada. Su alma está conectada con Dios. Este niño, cuando crece y empieza a tener conocimiento de lo bueno y de lo malo, y especialmente cuando comienza a practicar lo malo sabiendo que es malo, ya hay pecado en él. Dios se separa y ha muerto espiritualmente. En ese momento muere. Ahora necesita ser redimido, necesita ser comprado, necesita ser resucitado, porque murió. Así es, hermanos, el hombre sin Dios. El hombre que no tiene a Cristo, hermanos, aquel que no ha obedecido el Evangelio, aquel que no ha nacido de nuevo, está muerto espiritualmente. Esta es la condición del hombre. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos hablar, necesitamos evangelizar, necesitamos enseñar, hermanos, cuál es la condición del hombre, para que tome cartas en el asunto, porque esto le traerá consecuencias eternas. Ahorita vamos a hablar, hermanos, de la segunda muerte también. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, hermanos, esa vida la podemos encontrar solamente en Jesucristo. En Juan capítulo 14 y versículo 6, Jesucristo dijo, hermanos, algo muy simple y muy claro y una gran verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por medio de Cristo, hermanos, que tenemos vida y vida en abundancia. Colosenses capítulo 2 y verso 13, ¿qué dice, hermanos? Carta a los Colosenses, capítulo 2 y verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la insurrección de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Nuevamente el apóstol Pablo, hermanos, ahora escribiendo a la iglesia en Colosas, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Juntamente con quién, hermanos? Con Cristo. Siempre que se refiere a él, hermanos, se refiere a Cristo, perdonándonos todos los pecados. Es como el cristiano, es como el hombre, viene a obtener vida, hermanos, y vida eterna. Y es como puede ser ingresado a la iglesia, es como puede formar parte de la iglesia. Necesita resucitar para poder ser parte de la iglesia. Mientras, hermanos, aunque desee, aunque haga todo lo que la iglesia hace, aunque lo repita igual y haga todo igual, no es miembro de la iglesia. Necesita ser una persona resucitada y resucitada con Cristo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. La vida que ahora Pablo tenía, la tenía en Cristo, hermanos. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Cristo.
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto se lo enseña a los Gálatas, para que sepan, hermanos, que es Cristo quien está morando en todos y cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, regresando ahí a Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2 y verso 4 dice: pero Dios, después de decir a la iglesia que estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Dios dice que es rico en misericordia, porque no era, hermanos, por gracia, no era por habernosla merecido, no era porque nos la ganamos, no era por eso, hermanos, fue por gracia. Gracias a Dios por su infinita misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, desea que la iglesia reconozca su situación espiritual en la que se encuentra ahora, para que entienda que ha sido resucitada, para que viva y se conduzca, hermanos, de una manera como Dios desea. Segunda a los Corintios, capítulo 5 y verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el cristiano, hermanos, que verdaderamente resucitó con Cristo, vive y se conduce de una manera, hermanos, que a Dios agrada. Y el cristiano que no vive y no se conduce como Dios desea, claramente muestra, hermanos, que no resucitó, que no nació. Fue sepultado en las aguas del bautismo, pero no nació. Y yo no quisiera que se malentendiera lo que estoy diciendo, pero hay muchos hermanos que no supieron ni lo quisieron. No calcularon la dimensión de lo que iban a hacer. Estaban renunciando a una vida, hermanos, 100% para entrar a una nueva, la cual es en Cristo. Iban de dejar de servir, hermanos, al príncipe de la potestad de las tinieblas para servir a Dios. Iban a dejar de practicar el pecado, hermanos, para comenzar a practicar su santidad. Se borró todo ese historial que tenían antes, hermanos, y ahora la iglesia, cuando nace de nuevo, Dios dice borrón y cuenta nueva. Y empieza nuestra vida blanca, pura, santa, justificada, lavada completamente. No hubo un pecado que no se nos perdonó. Todos nuestros pecados fueron perdonados, todos. Por eso a Dios sea la honra y la gloria, hermanos, en la iglesia. Por su gran amor con que nos amó. Y da a su Hijo Jesucristo para que muera, hermanos, en rescate de todos nosotros. En Romanos capítulo 6, nuevamente el apóstol Pablo, pero ahora escribiéndole a los hermanos allá en Roma. Carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8 dice, hermanos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y lo que Pablo está escribiendo aquí es algo muy simple, hermanos, y muy claro de entender. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una vida, hermanos, completamente nueva, que no conocíamos. Completamente nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Hay algo, hermanos, que no se entienda aquí? Es claro, ¿verdad? Es muy, muy claro. ¿Cuántos cristianos, hermanos, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan? ¿Cuántos cristianos, hermanos, quisieron ser salvos? Quisieron cambiar sus vidas,
quisieron ser parte del reino espiritual de Dios, pero no se han podido desconectar del mundo. Siguen, hermanos, que su prioridad está ahí, su mirada está ahí. Hermanos, necesitamos desconectarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es más, no debemos hacernos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye ¿en qué? El enemigo de Dios. ¿Cuántos estamos calculando esto? La iglesia, hermanos, es algo especial. En la mañana les decía, hermanos, que la iglesia fue formada en la eternidad para la eternidad. Allá será nuestra morada final. Allá morará la iglesia por la eternidad. Entonces, ¿por qué está aquí en la tierra? ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir a nacer, establecer la iglesia? Porque iba a ser el medio de salvación. Y si Dios permite, esto lo estaremos viendo el próximo domingo. Entonces, hermanos, tenemos una grande responsabilidad, usted y yo, de llevar adelante nuestra vida nueva en Cristo, entendiendo que soy un cristiano resucitado. Dios me resucitó, Dios me dio vida y vida en abundancia. Y ahora, hermanos, al ser parte del cuerpo de Cristo, yo debo de vivir como tal, desarrollarme como tal, llevar adelante mi trabajo y nunca sentirnos, hermanos, satisfechos o completos con lo que estamos haciendo. En lo personal, hermanos, yo, ahí está mi familia testigo, siempre les he dicho, me siento corto delante de Dios. No he hecho el trabajo que me toca por hacer todavía. Siento que me falta mucho por dar y le pido perdón a Dios por ello. Y le pido que me dé sabiduría y que me dé entendimiento de cómo elaborar, de cómo salir adelante con todo esto. Nunca nos debemos sentir, hermanos, satisfechos y decir, con lo que ya he hecho, con eso hay. Ya soy resucitado, ya Cristo murió por mí, ya obedecí el Evangelio, fui bautizado, estoy en la iglesia, espero la segunda venida de Cristo y seré salvo. No, hermanos, hay mucho más por hacer. Hay mucho más por hacer. 3 preguntas, hermanos, que quiero hacer. Ojalá que el tiempo nos alcance a contestarlas. Y es para la iglesia, hermanos, la pregunta. Si he resucitado con Cristo, ¿cómo le puedo agradecer a Dios por su gran misericordia? Considera la pregunta otra vez. Si he sido resucitado con Cristo, ¿cómo le puedo agradecer a Dios por su gran misericordia? Haciendo su voluntad, viviendo en santidad. ¿Cómo más? Es una pregunta, hermanos, que todos nos debemos hacer. Todos. Y claro, todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Aquellos que hemos sido resucitados. Dejando el pecado a un lado. Sí, claro. Romanos capítulo 6 y versículo 1, ¿verdad? Ya no debemos andar y practicar el pecado. Ya no. En Hechos 2:38 dice el apóstol Pedro, arrepentido y bautizándose cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, arrepentido, cada uno de nosotros, dice, debemos llegar a un arrepentimiento para no volver al mundo, para no volver a aquello que andaba desviado, arrepentido. Y muchos se bautizan sin arrepentimiento y de repente ya no lo miran, pero se bautizan sin arrepentimiento. El apóstol Pedro dice arrepentidos y bautizando. Cada uno de vosotros, dice todos. Y el arrepentimiento, hermanos, no acaba en el bautismo. Yo me arrepiento de la vida que llevo, vengo y confieso a Jesucristo como el Hijo de Dios, soy bautizado y el arrepentimiento sigue. ¿Cómo sigue? Cuando muestro una vida diferente, cuando verdaderamente quiero cambiar. Cuando un cristiano peca, fíjense bien, y entra en disciplina, tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se muestra eso? Cuando se le ve que verdaderamente quiere cambiar. Cuando el hombre viene, hermanos, a los pies de Cristo, claro que tiene que venir arrepentido, claro que tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero una vez que es bautizado, ya no se le vio que el arrepentimiento siguió igual. Entonces, ¿fue o no fue arrepentimiento? El arrepentimiento sigue, hermanos.
una vida arrepentida, sigue. Se le ve el cambio al hermano, se le ve que quiere crecer, se le ve que es diferente, se le ve que se constriñe cuando falla, cuando se siente mal, cuando le falla al Espíritu Santo. Se siente mal. Cuando peca y sabe que no es correcto, se siente mal. Y esto es bueno. No es bueno que peque, ¿verdad? Es bueno que se sienta mal. Porque hay cristianos que pecan deliberadamente y no se sienten mal. Se cauteriza la conciencia, hermanos. Y esto es muy peligroso. Porque ya no hay arrepentimiento y así se va a quedar y eso le va a traer consecuencias eternas. ¿Cómo más, hermano, le puedo mostrar a Dios? ¿Cómo le puedo agradecer a Dios por su gran amor y su gran misericordia que tuvo para conmigo? Hermano, manteniéndonos santos, porque dice, seamos santos porque Él es santo. Ok. Viviendo y practicando una vida de santidad, una vida íntegra, es una vida santa. ¿Cómo más, hermanos? Sí, Juan 15, perdón, 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está otra. Ahí está otra. O sea, mostrándole a Dios, guardando los mandamientos, obedeciendo sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Hasta eso, hermanos. Es un trabajo muy simple, el cual Dios ya preparó. Miren, en Efesios capítulo 2 y verso 10, carta a los Efesios capítulo 2 y verso 10, dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí está otro de los propósitos, hermanos, por los cuales usted y yo somos iglesia. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó, hermanos, en su infinita misericordia, preparó las obras para que usted y yo, hermanos, anduviésemos en ellas. Realmente nosotros no hemos hecho nada. No nos ha costado nada, hermanos, nuestra salvación. Y quizá hermanos, este sea la razón por la cual no valoramos. Porque cuando a alguien no le cuesta algo, no valora, no lo cuida. Y Dios, hermanos, en la mañana, si pusieron atención al tema del hermano Epi, estuvo muy bueno, tremendo. Porque Dios, hermanos, en su infinita misericordia, por ese gran amor con que nos tuvo, y cómo planea en la eternidad la iglesia, y que Jesucristo iba a ser el medio de salvación, lo viene profetizando a través de la Biblia. Isaías dice, hermanos, y narra con mucha claridad cómo habría de morir Jesucristo. No fue una muerte normal. El hombre más justo sobre la tierra, hermanos, habría de venir a entregar su vida de una manera muy cruel, muy dolorosa, una muerte tormentosa. Y luego, hermanos, después de que Dios prepara el medio de salvación, que es su Hijo Jesucristo, prepara las obras también para que anduviésemos en ellas. Y ni eso queremos hacer. Ni siquiera queremos hacer el trabajo de Dios. Dios ya lo hizo todo, lo preparó todo, le costó a ellos. Y no costó poco, hermanos. Costó bastante. ¿Sí, hermano? Hermano, lamentablemente muchos, y me voy a incluir también yo, yo también soy un pecador, por eso vengo aquí, porque necesito de la bondad de Dios, de la misericordia de Él. Por eso somos enfermos, por eso venimos con el doctor de doctores. Muchas veces nosotros profetizamos nada más el ser cristianos de palabra y no actuamos como tal en la vida cotidiana. Entonces, por eso en Romanos 12:1 dice que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo delante de Dios. Debemos de sacrificar nuestra vida y hacer a un lado lo mundano para agradarle a Dios. Y transformarla, ¿verdad? En transformarla. Transformados, dice ahí, por medio de la renovación. Sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. Tu vida debes de sacrificar, hacer a un lado todo para agradarle a Dios delante de Él, para que Él se agrade de Él. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer esas cosas a un lado? Es que, hermano, me voy a ganar una lanita. Ay, ¿cómo le hago? O sea, y como no hemos sacrificado nuestra vida, no nos ha costado nada, no lo cuidamos, no lo valoramos. Si verdaderamente nosotros sacrificamos nuestra vida, que es lo más valioso que nos ha dado Dios, nosotros realmente vamos a valorar la obra que hizo nuestro Dios
y que nuestro Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Fue un sacrificio vivo. Si nosotros valoramos la obra que hizo nuestro Padre Celestial, Señor Jesucristo, y sacrificamos nuestra vida, vamos a volar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Isaías profetizó, hermanos, que Jesucristo iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, se cumplió. Esto se cumplió, hermanos, y fue despreciado y desechado aún de sus mismos discípulos. No tanto de su pueblo, porque a los suyos vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Estamos hablando de su mismo equipo de trabajo, de los discípulos, de los apóstoles, hermanos. Le abandonaron, le negaron, aunque estaban dispuestos a ir a la muerte. A la mera hora dijeron, no, ¿sabes qué? Siempre no, ve tú. Y lo dejaron solo, hermanos. Y esto fue profecía para que entendamos nosotros que no podemos ni siquiera ir a la par de Cristo en su muerte. Esto fue profecía. Por eso le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, no vas a negar 3 veces. Y en la otra parte de la escritura, no recuerdo cuál es, dice que iba a herir al pastor de las ovejas y todas iban a ser esparcidas. Eso estaba en la profecía. Por eso nadie podía quedarse con él. ¿Hermano? Y luego, hermano, ver. En Juan 19:7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Le decían, andaban perdidos, le decían, este hombre a sí mismo se hizo hijo de Dios, pero pues era hijo de Dios, pero andaban bien perdidos ahí, cuando dice al último del versículo, ¿verdad? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero más tarde, cuando le crucificaron, y cuando hubo tinieblas y tembló la tierra, ellos mismos dijeron, un soldado dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Verdaderamente era Hijo de Dios. Si estaban viendo todo lo que Cristo hacía, pues claro que era el Hijo de Dios. Hermano, ¿ve? Sí, monetariamente, ya más lo han dicho aquí, como hermanos Reyes, no sé. Pues básicamente tenemos que ser, hermano, como hijos, andar como hijos en luz, como dice en Efesios 5, 1 y 2. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que tenemos que hacer. Si yo soy un cristiano resucitado, debo andar en luz, debo andar como Él anduvo, debo imitar su ejemplo, debo seguir sus pisadas, igualitas, andar en santidad, practicar lo bueno, crecer en conocimiento bíblico, mostrando una vida íntegra hacia Dios. Esto es, hermanos. Pablo decía, hermanos, y si nos vamos al trasfondo de la escritura, es Dios quien está inspirando al apóstol Pablo para que le diga esto a la iglesia, para que la iglesia entienda y le sobren razones por las cuales quieran servir a Dios. Una vez que yo entienda que soy un cristiano resucitado y que ahora tengo vida y vida en abundancia, y que yo espero fielmente la segunda venida de Cristo, porque viene por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, me van a sobrar razones por las cuales debo servir a Dios. Y será Él quien ocupe el primer lugar, hermanos, en nuestras vidas. Por eso, hermanos, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y una vez que entendamos todas estas cosas, hermanos, nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho por hacer. Cada uno, hermanos, cada uno se va a dar cuenta que nos falta mucho por hacer, o a lo mejor no hemos hecho nada. Y esto sería el peor de los casos. Tenemos que comenzar a desarrollarnos, tenemos que comenzar a caminar, tenemos que comenzar a vivir nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, hay muchas maneras de cómo agradecerle a Dios por su gran amor y su misericordia que tuvo para conmigo al verme resucitado. La pregunta número 2. Si he resucitado, ¿puedo volver a morir?
Es muy simple la respuesta, ¿verdad? Sí. Y esto también, hermanos, nos debe de poner a preocupar. Es importante, hermanos, que como cristianos entendamos la seriedad del asunto. Porque muchos cristianos, hermanos, pueden vivir confiados de que su alma, después que ha sido resucitada, ya no muere. Y Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y le está hablando a gente viva ahí. Entonces está hablando, hermanos, del alma. El alma es la que va a morir, es la que va a sufrir, hermanos, el daño de la segunda muerte. O va a disfrutar de la eternidad. Cualquiera de los dos. Es el alma, hermanos, la que va a dar cuenta a Dios. El pecado, hermanos, causa muerte espiritual, separación de Dios, entre el hombre y Dios. Por eso cuando el hombre, hermanos, pecó, allá en el principio, inmediatamente murió, ¿verdad? Y murió, no físicamente, murió espiritualmente. Y Dios se los dijo. Dios le dijo a Adán eso. Que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y lo podemos leer el pasaje, hermanos, y nos vamos a dar cuenta que no murieron físicamente, pero delante de Dios. Por eso lo sacó del Edén, porque ya había pecado. Murieron. Eso es lo que causa el pecado, muerte espiritual. Al pecar él, murieron delante de Dios, y Dios los tuvo que separar de él, porque Dios es 3 veces santo, hermanos, y su santidad no le permitía convivir con el hombre, porque ya había pecado en ellos. De manera, hermanos, que nosotros, al ser resucitados a causa del pecado, debemos cuidar con mucha diligencia nuestras vidas, nuestra salvación, tanto que Pablo escribe en los Filipenses capítulo 2 y verso 12, que debemos hacerlo con temor y temblor. Así debemos cuidar, hermanos, nuestra salvación. Si descuidamos nuestra salvación y llegásemos a caer en pecado, ciertamente habremos de morir. Pero si luchamos por mantenernos puros, hermanos, sin pecado y santos delante de Dios, Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 2 y verso 11 que no habríamos de sufrir daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 y verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte física, hermanos, es la del cuerpo. Una persona muere y es sepultado. Y dice el hombre, se acabó el mundo para este hombre ya. Ya está descansando, y luego dicen, ya está con Dios. Qué bueno fuera que fuera así, ¿verdad? Ya se lo llevó el Señor. Y era bien malo el hombre. Malísimo que era en este mundo. Y ya está con Dios. Bueno, ignorancia. Esta es la muerte física. Apenas comienza lo bueno. Apenas comienza lo bueno. La muerte espiritual, hermanos, que está hablando aquí Juan, es la muerte segunda, es la muerte espiritual, es en la que usted y yo debemos poner mucha atención, porque de eso dependerá nuestra morada eterna. Ahorita estamos, hermanos, mañana no sabemos. Y si esta noche llegáramos a morir, lo que hicimos en el cuerpo de esta noche para atrás es lo que le va a dar cuentas a Dios en aquel día. No mañana, no. Y si moremos, hermanos, en 10 años más, de 10 años más para atrás es lo que le vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hechos. Vamos a comparecer, hermanos, ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para darle cuentas, para que nuestra alma dé cuentas cuando estuvo en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, hermanos, si tenemos que darle cuentas a Dios después de muertos, hay que poner mucha atención entonces y cuidar nuestra alma, que no muera, hermanos. Si ya Dios nos resucitó, si ya nos dio vida, si ya tenemos la salvación en nuestras manos, cuidémosla. Si nos ha libertado, hermanos, de la potestad de las tinieblas,
y no nos ha resucitado, hermanos, dándonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuidemos nuestra vida, valoremos más nuestras vidas, especialmente nuestra vida espiritual. Especialmente, hermanos, nuestra vida espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y se compone de gente resucitada. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Me faltó una pregunta más por hacer, hermanos. Si he resucitado, ¿a qué cosas debo aspirar? El cristiano debe aspirar a mucho, hermanos, a mucho en esta nueva vida de Cristo. Pero si Dios permite, lo seguiremos analizando el próximo domingo. Si en esta tarde hay alguien entre nosotros que todavía no ha obedecido el Evangelio, todavía no ha venido a ser parte de este reino espiritual, de este cuerpo glorioso que es la iglesia, y no está listo todavía para esperar la segunda venida de Cristo, y ha entendido el plan de salvación, ya lo ha escuchado por varias ocasiones, ¿por qué esperar más? ¿Por qué no venir a nacer de nuevo y tener la esperanza de la vida eterna? Le invitamos, si así lo desea, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar un canto de invitación, y si así lo desea, le esperamos. Vamos a estar puestos aquí, hermanos, para entonar el canto número 16 como himno de invitación cerca de ti, Señor. Número 116. Número 16 como himno de invitación. Si estamos listos, cantemos. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande tierno amor, quiero gozar, lléname pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión, pasos inciertos doy, el sol se va, y contigo estoy, no temo ya. En nos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz ven, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Me alabará todo el nombre ayer, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Joyce Ocañas, para muchos la conocen, para los que no nos conocen, es esposa de Ángel Ocañas. Ángel es hijo de los hermanos Ocañas.
Y Joyce ha visitado la iglesia varias veces, entiende la palabra, entiende, ¿verdad?, la importancia de obedecer el Evangelio de Cristo. Y ahora a mediodía ella visitó, ¿verdad?, a mis suegros y ella expresó que ella quiere dar su vida a Cristo. Entonces, pues no hay palabras, ¿verdad?, cuando una persona viene rendida a los pies de Cristo.